Biografía de William Shakespeare. Audiolibro 1x2. En torno a 1860, al tiempo que culminaba su obra Los Miserables, hiperlink https www.biografiasividas.com/biografía/h/hugo/víctor.htm Víctor Hugo escribió desde el destierro. Shakespeare no tiene el monumento que Inglaterra le debe. A esas alturas del siglo XIX, la obra del que hoy es considerado el autor dramático más grande de todos los tiempos era ignorada por la mayoría y despreciada por los exquisitos. Las palabras del patriarca francés cayeron como una maza sobre las conciencias patrióticas inglesas. Decenas de monumentos a Shakespeare fueron erigidos inmediatamente. William Shakespeare en la actualidad, el volumen de sus obras completas es tan indispensable como la Biblia en los hogares anglosajones. Hamlet, Otelo o Macbeth se han convertido en símbolos, y su autor es un clásico sobre el que corren ríos de tinta. A pesar de ello, William Shakespeare sigue siendo, como hombre, una incógnita. Grandes lagunas, un ramillete de relatos apócrifos y algunos datos dispersos conforman su biografía. Ni siquiera se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento. Esto daría pie en el siglo pasado a una extraña labor de aparente erudición, protagonizada por los anti-stratfordianos, tendente a difundir la maligna sospecha de que las obras de Shakespeare no habían sido escritas por el personaje histórico del mismo nombre, sino por otros a los que sirvió de pantalla. Francis Bacon, Edward de Vere, Walter Raleigh, la reina Isabel I e incluso la misma esposa del bardo, Anne Hathaway, fueron los candidatos propuestos por los especuladores estudiosos a ese ficticio Shakespeare. Según otra teoría, su amigo el dramaturgo Christopher Marlowe habría sido el verdadero autor. No habría muerto a los 29 años, en una pelea de taberna como se creía, sino que logró huir al extranjero y desde allí enviaba sus escritos a Shakespeare. Ciertos aficionados a la criptografía creyeron encontrar, en sus obras, claves que revelaban el nombre de los verdaderos autores. En consonancia con las carátulas teatrales, Shakespeare fue dividido en el pseudo Shakespeare y en Shakespeare el bribón. Bajo esta labor de mero entretenimiento alentaba un curioso esnobismo. Un hombre de cuna humilde y pocos estudios no podía haber escrito obras de tal grandeza. Shakespeare, derecha, con otros literatos y amigos en la Mermaid Tavern de Londres. Afortunadamente, con el transcurrir de los años, ningún crítico serio, menos dedicado a injuriar que a discernir, más preocupado por el brillo ajeno que por el propio, ha suscrito estas anécdotas ingeniosas. Pero de las muchas refutaciones con que han sido invalidadas, ninguna tan concluyente, aparte de los escasos pero incontrovertibles datos históricos, como el testimonio de la obra misma. Porque a través de su estilo y de su talento inconfundibles podemos descubrir al hombre. Los orígenes. En el sexto año del reinado de Isabel I de Inglaterra, el 26 de abril de 1564, fue bautizado William Shakespeare en Stratford-upon-Avon, un pueblecito del condado de Warwick que no sobrepasaba los 2000 habitantes, orgullosos todos ellos de su iglesia, su escuela y su puente sobre el río. Uno de estos era John Shakespeare, comerciante en lana, carnicero y arrendatario que llegó a ser concejal, tesorero y alcalde. De su unión con Mary Arden, señorita de distinguida familia, nacieron 5 hijos, el tercero de los cuales recibió el nombre de William. No se tiene constancia del día de su nacimiento, pero tradicionalmente su cumpleaños se festeja el 23 de abril, tal vez para encontrar algún designio o fatalidad en la fecha, ya que la muerte le llegó, 52 años más tarde, en ese mismo día. Así, pues, no fue su cuna tan humilde como asegura la crítica adversa, ni sus estudios tan escasos como se supone. A pesar de que Ben Jonson, comediógrafo y amigo del dramaturgo, afirmase exageradamente que sabía poco latín y menos griego, lo cierto es que Shakespeare aprendió la lengua de Virgilio en la escuela de Stratford, aunque fuera como alumno poco entusiasta, extremos ambos que sus obras confirman. La madre provenía de una vieja y acomodada familia católica, y es muy posible que el poeta, junto con sus 2 hermanos y una hermana, fuese educado en la fe de su madre. Casa natal de Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Sin embargo, no debió de permanecer mucho tiempo en las aulas, pues cuando contaba 13 años la fortuna de su padre se esfumó y el joven hubo de ser colocado como dependiente de carnicería. A los 15 años, según se afirma, era ya un diestro matarife que degollaba las terneras con pompa, esto es, pronunciando fúnebres y floreados discursos. Se lo pinta también deambulando indolente por las riberas del Avon, emborronando versos, entregado al estudio de nimiedades botánicas o rivalizando con los más duros bebedores y sesteando después al pie de las arboledas de Arden.
A los 18 años hubo de casarse con Annie Hathaway, una aldeana 9 años mayor que él cuyo embarazo estaba muy adelantado. 5 meses después de la boda tuvo de ella una hija, Susan, y luego los gemelos Judith y Annette. Pero Shakespeare no iba a resultar un marido ideal, ni ella estaba tan sobrada de prendas como para retenerlo a su lado por mucho tiempo. Los intereses del poeta lo conducían por otros derroteros antes que camino del hogar. Seguía escribiendo versos, asistía hipnotizado a las representaciones que las compañías de cómicos de la legua ofrecían en la sala de gremios de Stratford y no se perdía las mascaradas, fuegos artificiales, cabalgatas y funciones teatrales con que se celebraban las visitas de la reina al castillo de Kenilworth, morada de uno de sus favoritos. Shakespeare ante Sir Thomas Lucky, óleo de Thomas Brooks, 1857, según la leyenda, en 1586 fue sorprendido infraganti cazando furtivamente. Nicholas Rowe, su primer biógrafo, escribe. Por desgracia demasiado frecuente en los jóvenes, Shakespeare se dio a malas compañías, y algunos que robaban ciervos lo indujeron más de una vez a robarlos en un parque perteneciente a Sir Thomas Lucky, de Charlecote, cerca de Stratford. En consecuencia, este caballero procesó a Shakespeare, quien, para vengarse, escribió una sátira contra él. Este acaso primer ensayo de su musa resultó tan agresivo que el caballero redobló su persecución, en tales términos que obligó a Shakespeare a dejar sus negocios y su familia y a refugiarse en Londres. Pero es más plausible que el virus del teatro lo impulsara a unirse a alguna farándula de cómicos nómadas de paso por Stratford, abandonando hijos y esposa y trocándolos por la a la vez sombría y espléndida capital del reino. Shakespeare en la ciudad del teatro. A partir de ese momento hay una laguna en la vida de Shakespeare, un período al que los biógrafos llaman los años oscuros. No reaparece ante nuestros ojos hasta 1593, cuando es ya un famoso dramaturgo y uno de los personajes más populares de Londres. Entretanto se le atribuyen los siguientes empleos. Pasante de abogado, maestro de escuela, soldado de fortuna, tutor de noble familia e incluso guardián de caballos a la puerta de los teatros. Pasarían varios meses hasta que pudiera ingresar en ellos y meterse entre bastidores, primero como traspunte o criado del apuntador, luego como comparsa, más tarde como actor reconocido y, por fin, como autor de gran y merecido prestigio. Prohibidos por un ayuntamiento puritano que los consideraba semillero de vicios, los teatros se habían instalado al otro lado del Támesis, fuera de la jurisdicción de la ciudad y de la molestia de sus alguaciles. La Cortina, el Globo, el Cisne o Blackfriars no eran muy distintos de los corrales hispanos donde se representaba a Lope de Vega. La escenografía resultaba en extremo sencilla. 2 espadas cruzadas al fondo del proscenio significaban una batalla. Un actor inmóvil empolvado con yeso era un muro, y, si separaba los dedos, el muro tenía grietas. Un hombre cargado de leña, llevando una linterna y seguido por un perro, era la luna. El antiguo teatro El Globo, reconstrucción hipotética de C. Walter Hodges, el vestuario se improvisaba en un rincón de la escena semioculto por cortinas hechas jirones, a través de las que el público veía a los actores pintándose las mejillas con ladrillo en polvo o tiznándose el bigote con corcho carbonizado. Mientras los actores gesticulaban y declamaban, los hidalgos y los oficiales, acomodados a su mismo nivel sobre la plataforma, les desconcertaban con sus risas, sus gritos y sus juegos de cartas, prestos a lucir su ingenio improvisando réplicas y a echar a perder la representación si la obra no les complacía. En torno al patio, las galerías acogían a las damas de alcurnia y los caballeros. Y en el fondo de la cazuela, envueltos en sombras, sentados en el suelo entre jarras de cerveza y humo de pipas, se veía a los hediondos, el maloliente pueblo. En todo caso, se trataba de un público con más imaginación que el actual o, al menos, buen conocedor de las convenciones teatrales impuestas por la penuria o por la ley. Inspirándose en el severo primitivismo del Deuteronomio, los legisladores puritanos prohibían la presencia de mujeres en la escena. Las Julietas, Desdémonas y Ofelias de Shakespeare fueron encarnadas por jovencitos bien parecidos de voz atiplada, ascendidos a Hamlets, Macbeths y Otelos en cuanto les despuntaba la barba y les cambiaba la voz. Tal era el teatro en que Shakespeare empezó su carrera dramática. La fecundidad hacia 1589, Shakespeare comenzó a escribir. Lo hacía en hojas sueltas, como la mayoría de los poetas de entonces. Los actores aprendían y ensayaban sus papeles a toda prisa y leyendo en el original, del que no se sacaban copias por falta de tiempo. De ahí que ya no existan los manuscritos. Como cada tarde se ofrecía una obra diferente, el repertorio había de ser muy variado.
Si la obra fracasaba ya no se volvía a escenificar. Si gustaba era repuesta a intervalos de 2 o 3 días. Una obra de mucho éxito, como todas las de Shakespeare, podía representarse unas 10 o 12 veces en un mes. Algunos actores eran capaces de improvisar a partir de un somero argumento los diálogos de la obra conforme se iba desarrollando la acción. Shakespeare nunca los necesitó. Acuciado por este ritmo vertiginoso y espoleado por su genio, Shakespeare empezó a producir 2 obras por año. En su primera etapa, Shakespeare siguió la línea de los dramas isabelinos de capa y espada. De estos años, entre 1589 y 1592, son las obras con las que inaugura su crónica nacional, sus dramas históricos. Las 3 primeras partes de Enrique VI y la historia de quien lo asesinó, Ricardo III. La comedia de los errores, basada en un tema de Plauto, marca su faceta burlesca, y Tito Andrónico, tragedia bárbara inspirada en Séneca, fue la primera de aquellas obras de tema romano que protagonizarían conocidas figuras de la antigüedad, desde Julio César hasta la reina Cleopatra. Durante la peste de Londres de 1592, que los puritanos aprovecharon para mantener cerrados los teatros hasta 1594, Shakespeare se retiró a Stratford y desarrolló sus dotes poéticas. En 1593 publicó Venus y Adonis y en 1594 La violación de Lucrecia, 2 poemas extensos dedicados a su joven protector, Henry Wriothesley, conde de Southampton, a quien se suele asociar con uno de los protagonistas de los afamados sonetos. Según figura en los documentos, en 1594 ya era miembro destacado de la mejor compañía de la época, la Lord Chamberlain's Company of Players, compañía de actores de Lord Chamberlain, nombre tomado de su protector, y había escrito 2 comedias de inspiración italiana, La fierecilla domada, Los 2 hidalgos de Verona, y una tercera, Trabajos de amor perdidos, ambientada en una Navarra imaginaria. Shakespeare empezó de actor en la compañía, y aunque siguió haciéndolo hasta 1603, nunca llegó a interpretar papeles principales. Sin embargo, la experiencia debió serle útil. Como Molière, Brecht o Bulgakov, Shakespeare fue un verdadero hombre de teatro. Lo conocía desde dentro, participaba en los ensayos, presenciaba los espectáculos y concebía sus personajes pensando en actores concretos. Paralelamente a su éxito teatral, mejoró su economía. Llegó a ser uno de los accionistas de su teatro, pudo ayudar económicamente a su padre e incluso en 1596 le compró un título nobiliario, cuyo escudo aparece en el monumento al poeta construido poco después de su muerte en la iglesia de Stratford. Entre 1594 y 1597 escribió Romeo y Julieta y El sueño de una noche de verano, 2 obras de amor y de juventud, y los dramas históricos Ricardo II, El rey Juan y El mercader de Venecia. Laurence Olivier en Hamlet, 1948, en 1598 la compañía de Chamberlain se instaló en el nuevo Teatro del Globe, el Globo, cuyo nombre se uniría al de Shakespeare para siempre. Esta parece que fue la etapa más feliz del escritor, la época de las comedias mucho ruido y pocas nueces, como gustéis, Las alegres comadres de Windsor, que según la leyenda fue escrita en 15 días por encargo urgente de la reina, Noche de Reyes y Bien está lo que bien acaba, escritas todas entre 1598 y 1603. De estos años son también, como anticipando su próxima etapa, Julio César, Troilo y Crésida y su obra más famosa y perdurable, Hamlet. A la muerte de Isabel I en 1603, Jacobo I, hijo de María Estuardo y rey de Escocia desde 1567, se convirtió también en rey de Inglaterra y la compañía de Chamberlain se acogió a su protección con el nombre de Kingsmen, hombres del rey. A pesar del cambio de nombre y de protector, el teatro mantuvo su carácter público. Hicieron representaciones para todo el mundo, incluso para la corte. Ante tal éxito, la compañía inauguró una pequeña sala cubierta en 1608, la Blackfriars, con una entrada más elevada y para un público más selecto. Financieramente, la compañía funcionaba como una sociedad anónima de la que Shakespeare era uno de sus más importantes accionistas. Debido a la buena administración, su posición económica se afirmó aún más. Compró varias propiedades en Londres y en Stratford, hizo distintas inversiones, entre ellas algunas agrícolas, y en 1605 compró una participación de los diezmos de la parroquia de Stratford, gracias a lo cual, y no a su gloria literaria, sería enterrado en el presbiterio de la iglesia. El último acto Shakespeare tuvo siempre obras en escena, pero nunca aburrió.
Entre 1600 y 1610 no dejó de estar en el candelero con sus príncipes impelidos a acometer lo imposible, sus monarcas de ampuloso discurso, sus cortesanos vengativos y lúgubres, sus tipos cuerdos que se fingen locos y sus tipos locos que pretenden llegar a lo más negro de su locura, sus hadas y geniecillos vivaces, sus bufones, sus monstruos, sus usureros y sus perfectos estúpidos. Esta pléyade de criaturas capaces de abarrotar cielo e infierno le llenaron la bolsa. Orson Welles en Macbeth, 1948, a fines de siglo ya era bastante rico y compró o hizo edificar una casa en Stratford, que llamó New Place. En 1597 había muerto su hijo, dejando como única y escueta señal de su paso por la tierra una línea en el registro mortuorio de la parroquia de su pueblo. Susan y Judith se casaron, la primera con un médico y la segunda con un comerciante. Susan tenía talento. Judith no sabía leer ni escribir y firmaba con una cruz. En 1611, cuando Shakespeare se encontraba en la cúspide de su fama, se despidió de la escena con La Tempestad y, cansado y quizás enfermo, se retiró a su casa de New Place dispuesto a entregarse en cuerpo y alma a su jardín y resignado a ver junto a él cada mañana el adusto rostro de su mujer. En el jardín plantó la primera morera cultivada en Stratford. Murió el 23 de abril de 1616 a los 52 años, en una fecha que quedó marcada en negro en la historia de la literatura universal por la luctuosa coincidencia con la muerte de Miguel de Cervantes. En realidad, fue una coincidencia de fechas, no de días. El 23 de abril de 1616 del calendario juliano, que se empleaba todavía en Inglaterra, corresponde al 3 de mayo de 1616 del actual calendario gregoriano, ya adoptado por aquel entonces en España. Los misterios de Shakespeare. Es cierto que la juventud del poeta ofrece los pasajes más desconocidos para el biógrafo. Sin embargo, los verdaderos misterios de su vida pertenecen a aquellos años en que su carrera puede ser reconstruida con bastante fidelidad. El más conocido de estos enigmas está relacionado con sus sonetos, publicados en 1609, pero escritos en su mayor parte unos 10 o 15 años antes. Uno de los protagonistas de los 154 sonetos es un apuesto joven a quien el poeta admira mucho, y el otro es la famosa Dark Lady, Dama Morena, que le fue infiel con el anterior. Muchos intentaron encontrar en estos poemas claves de la vida interior de Shakespeare, pruebas de su presunta homosexualidad, afirmando que el joven galán de los sonetos, o tal vez la dama morena, no era otro que el conde de Southampton, mecenas del debutante autor, a quien le había dedicado sus dos primeras obras poéticas. No se sabe con certeza quién era el objeto de la adoración secreta del poeta. Sus únicas referencias personales comprensibles y claras son menudencias. Que sufría de insomnio, que le gustaba la música, que reprobaba las mejillas pintadas y el uso de las pelucas. El conde Henry Wriothesley de Southampton, protector de Shakespeare. Otra de las incógnitas es que sus años de más éxito social, económico y profesional, entre 1603 y 1612, coinciden con la época de sus grandes tragedias, sus obras más amargas y desilusionadas, como Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Antonio y Cleopatra, Coriolano y Timón de Atenas. Incluso la última comedia de estos años, Medida por Medida, es más sombría que muchos de sus dramas. Además, sus últimas 4 obras, Pericles, Hyperlink https www.biografiasividas.com/monografía/Shakespeare/Cimbrino.htm Cimbrino, El cuento de invierno y la tempestad, su maravillosa despedida del teatro y del mundo, muestran una curiosa incursión de elementos novelescos y pastoriles en su teatro, sin duda bajo la influencia de la nueva generación de dramaturgos como Francis Beaumont o John Fletcher. Hay otras 2 obras, Enrique VIII y los dos nobles parientes, ambas de 1612-1613, cuya autoría parcial suelen atribuírsele, ya que según todos los indicios fueron escritas en colaboración con el joven Fletcher, con las que el número de sus piezas teatrales llegaría a 38. Pero La Tempestad es considerada universalmente como su última obra. Sea como fuere, lo cierto es que alrededor de 1613, es decir, a los 48 años de edad, en pleno poder de sus facultades mentales y en el cenit de su carrera, Shakespeare rompió abruptamente con el teatro y se retiró a su ciudad natal como podría hacerlo un pequeño burgués que después de una vida de trabajo quisiera gozar de sus bienes en la quietud campestre. Sus últimos años transcurrieron como los de un respetado hidalgo rural. Participaba en la vida social de Stratford, administraba sus propiedades y compartía sus días con sus familiares y vecinos.
Sus obras siguieron en cartelera hasta después de su muerte, y debió conservar algún contacto, aunque solo amistoso, con el teatro. Incluso se dijo, según una leyenda registrada casi medio siglo después, que murió a consecuencia de un banquete celebrado en compañía de su colega Ben Jonson. Contradice a esta historia el hecho de que un mes antes de su muerte dictara su testamento rubricándolo con una firma temblorosa que permite imaginar que ya se encontraba enfermo. Shakespeare con su familia. El testamento, extenso y minucioso, está relacionado con el último misterio de la vida de Shakespeare, aunque sea solo menor y de orden anecdótico. Después de nombrar como heredero principal al marido de su hija mayor, Susan, y delegar valiosos objetos de oro y de plata a su otra hija, Judith, dejó a su mujer su segunda mejor cama. Nadie ha podido descifrar el significado verdadero de tan extraño legado, que, a su vez, dice mucho del cariz del matrimonio del poeta. La posteridad se ha ocupado de Shakespeare más que de cualquier otro autor, y no solo en el sentido positivo. Muchos querían negarle la autoría de su obra atribuyéndosela a espíritus más elevados, preferiblemente de origen ilustre. A Voltaire y a Tolstoy, por ejemplo, les irritaba no la persona del poeta, o su origen plebeyo, sino su obra, que es lo contrario a todo orden clásico, regla artística o realismo formal. Es la misma libertad. Verbal, dramática, emocional. Se expresa con veloces imágenes, en una misma obra salta años, países y mares, cambia azarosamente los hilos de la trama y alterna el tono cómico con el trágico. Su obra es la perenne inquietud y su perspectiva, el infinito. Hace caso omiso de los cánones de la composición porque obedece a unas leyes más importantes y atávicas que las de la unidad de tiempo o de lugar. Nadie logró inmortalizar a tantos personajes como este dramaturgo que prácticamente no llegó a inventar ni una sola historia propia. En una de esas metáforas asombrosamente plásticas que tanto abundan en su obra, Shakespeare define la gloria como un círculo en el agua que nunca cesa de agrandarse hasta llegar a ser tan ancho que se disipa en la nada. Pero la suya no fue así. No tendió a desvanecerse, ni siquiera a languidecer. Después del relativo desinterés por su obra en los tiempos de moral puritana y de gusto neoclásico, a partir del prerromanticismo se le volvió a descubrir de modo universal. Desde entonces todas las épocas y estilos tienen su propio Shakespeare, corroborando la predicción de su amigo y rival, Ben Jonson. Él no era de una época sino para todos los tiempos. 1564 nace en Stratford-upon-Avon. Es el tercer hijo de John Shakespeare y Mary Arden. 1582 se casa con Anne Hathaway. Al año siguiente nace su hija Susan y, 2 años después, los gemelos Judith y Annette. 1588-89 se instala en Londres, abandonando a esposa e hijos, y escribe sus primeras obras. 1592 la peste obliga a cerrar los teatros y Shakespeare se retira a Stratford. Posible estancia en el norte de Italia. 1593-94 publica los poemas Venus y Adonis y la violación de Lucrecia, dedicados al conde Henry Wriothesley de Southampton, su protector. 1594 reapertura de los teatros. Shakespeare es ya miembro de la mejor compañía de la época, la compañía de actores de Lord Chamberlain. 1597 fallece su hijo Hamnet. Su buena situación económica como empresario de la compañía le permite adquirir New Place, una casa en Stratford. 1598 su compañía se instala en el nuevo Teatro Dei Globe, del que Shakespeare es copropietario. 1601 escribe y estrena Hamlet. 1603 el nuevo rey de Inglaterra, Jacobo I, se convierte en el protector de la compañía de Shakespeare, que pasa a llamarse Kingsmen, hombres del rey. 1605-06 escribe Macbeth y el Rey Lear. 1609 su compañía inaugura una nueva sala, el Teatro Blackfriars, del que Shakespeare es también copropietario. Se publican sin su autorización sus sonetos. 1611 escribe La Tempestad, su última obra. Deja el teatro y se retira a New Place, su casa de Stratford. 1616 muere en su ciudad natal. La edad de oro del teatro europeo en el siglo XVII tuvo lugar un importante desarrollo de la dramaturgia europea, sobre todo en Inglaterra, España, Francia e Italia. Las compañías teatrales seguían siendo en su mayoría itinerantes, pero ya a finales del siglo XVI empezaron a establecerse. Las representaciones de aficionados dejaron de tener su antigua importancia, apareciendo la figura del actor profesional, aunque la situación económica y social de las gentes de teatro continuó siendo muy precaria.
Si en Italia el actor gozó de cierta consideración, en Inglaterra la tradición puritana se mostró siempre hostil a los que participaban de un arte tan disoluto, mientras que en la católica Francia la Iglesia negaba los sacramentos a los cómicos. La intervención de las mujeres en los escenarios variaba. En Italia y España las actrices eran admiradas, pero en Inglaterra y en Alemania los papeles femeninos eran representados por muchachos. Retrato de Shakespeare en la primera edición de sus obras ya desde inicios del siglo XVII, el teatro se desarrolló bajo la protección de reyes y nobles. En Francia, Enrique IV y su esposa María de Médicis invitaron en numerosas ocasiones a compañías italianas, y posteriormente destacó el papel protector del cardenal Richelieu. En Inglaterra, después de Isabel I y Jacobo I, el interés de Carlos I y su esposa, la francesa Enriqueta María, daría un poderoso impulso al género. En Italia las cortes fueron el centro de la actividad teatral, mientras que en Madrid las representaciones reales tuvieron lugar, a partir de 1632, en el Palacio del Buen Retiro. Hay que subrayar que a lo largo del período se otorgó una creciente importancia a la preceptiva literaria, aplicada con no menos intensidad a las obras teatrales. Las reglas del arte puestas en vigor consistieron, principalmente, en la idea de verosimilitud, en el sentido clásico del decorum, cada personaje debía comportarse según su rango social, en la adecuación del estilo al tema, entre los tres niveles posibles: lírico, épico o trágico y cómico o satírico, y, por último, en las tres unidades de acción, tiempo y lugar. Estas reglas se basaban en una desviada interpretación normativa de la poética de Aristóteles, que se convirtió en un texto canónico insoslayable para la estética literaria. Sin embargo, si bien en Francia las reglas tuvieron un carácter cada vez más imperativo, tanto en España como en Italia fueron solamente respetadas pero muy poco acatadas, y en Inglaterra se ignoraron casi por completo. La escena inglesa en tiempos de Shakespeare a finales del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, se construyeron en Londres los primeros teatros públicos y estables. Los teatros isabelinos eran construcciones de forma octogonal o circular, hechos de madera, con un patio central a cielo abierto y galerías circundantes. Tenían aproximadamente 25 metros de diámetro exterior y unos 10 de altura. En el patio, los espectadores permanecían de pie. Sobre la plataforma del escenario, en un piso superior sostenido por columnas, se encontraban las dependencias para la maquinaria de efectos especiales y demás accesorios de la tramoya. Aunque la acción dramática se desarrollaba principalmente en el escenario, una galería situada al fondo del mismo era empleada cuando la escena incluía un balcón, como en Romeo y Julieta, o lo alto de una muralla, como en Macbeth. En algunos teatros, una segunda tribuna más pequeña estaba destinada a los músicos. Teatro Blackfriars al fondo del escenario, dos puertas permitían la entrada y salida de los actores. En los teatros más evolucionados se situaba entre ellas un segundo espacio, de reducidas dimensiones, denominado escenario interior. Separado de la plataforma principal por una cortina, este ámbito servía para recrear ambientes específicos, como dormitorios o cuevas. Por medio de las trampillas distribuidas en el suelo del escenario principal se representaban diversos efectos, como sepulcros o apariciones. Entre los teatros que se construyeron destacan De Theatre, 1576, De Rose, 1587, De Swan, 1595, y De Globe, 1599, que en su forma original o bien reconstruidos permanecieron abiertos en la primera mitad de la centuria siguiente. Hacia 1609 la compañía de Shakespeare se estableció en el teatro privado de Blackfriars, aunque siguió representando en el Globo. Este último, destruido por un incendio, fue edificado de nuevo en 1614. La obra de Shakespeare dentro de ese contexto de renacimiento del teatro europeo, la figura teatral indiscutible en Inglaterra fue William Shakespeare. En su trayectoria pueden distinguirse 4 etapas. A la primera de ellas, hasta 1598 aproximadamente, pertenecen una serie de piezas juveniles en las que Shakespeare se ciñó a las modas vigentes, adaptando los temas al gusto del público. En este período practicó diversos géneros, desde la comedia de enredo, la comedia de los errores, hasta la tragedia clásica de influencia senequista, Tito Andrónico, pasando por el drama histórico, El Rey Juan, Ricardo III, Enrique IV. Otras obras de este momento inicial, como El Mercader de Venecia, La Fierecilla Domada, Romeo y Julieta o El Sueño de una Noche de Verano, marcan el inicio de una fase de mayor creatividad.
En la segunda etapa shakespeariana, que va de 1598 a 1604, se sitúan las piezas que suelen denominarse obras medias, caracterizadas por un mayor virtuosismo escénico. Entre las comedias sobresalen Las alegres comadres de Windsor y Bien está lo que bien acaba, mientras que los dramas Julio César, Hamlet y Otelo anuncian ya el período siguiente, conocido como el de las grandes tragedias, 1604-1608, en las que Shakespeare bucea en los sentimientos más profundos del ser humano. La subversión de los afectos en El Rey Lear, la violenta e insensata ambición en Macbeth y la pasión desenfrenada en Antonio y Cleopatra. La fase final, 1608-1611, brilla por su última obra maestra, La Tempestad, en la que fantasía y realidad se entremezclan ofreciendo un testimonio de sabiduría y aceptación de la muerte. Orson Welles en Otelo, 1952, la división en etapas no deja de ser, en realidad, una convención didáctica por la imposibilidad de datar cronológicamente muchas de sus obras y por la misma heterogeneidad que se advierte dentro de esas supuestas fases en la evolución de su dramaturgia. Sí se sabe que, ya antes de 1594, había trabado amistad con el joven conde de Southampton, Henry Wriothesley, a quien dedicó sus dos poemas narrativos Venus y Adonis, 1593, y La violación de Lucrecia, 1594, y la mayoría de los sonetos, posiblemente los del período 1593-97. Audiolibro generado por Leer con los oídos.